Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Pero muy buenos días, mi linda familia. Agradezco a Dios por el día que nos ha regalado a usted y a mí, mi amada y linda familia. Y quiero pedir disculpa y perdón por tanto tiempo sin haber compartido los devocionales. Primeramente estábamos fuera haciendo visitas a diferentes regiones fuera de Cuba y luego dentro de Cuba. Y ayer queríamos comenzar a hacerlo, pero la energía eléctrica nos los impidió. Pero hoy ya estamos aquí, juntos, para testificar que Jesús es el Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo abunde en usted. Dios le bendiga, mi linda familia. Glorifiquemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús, quien es el Cristo. Quiero agradecer a Dios por haberme dado la oportunidad de haber podido compartir el Evangelio con todos nuestros hermanos de Cuba y de fuera de Cuba, y enviar un saludo grato a todos aquellos discípulos que permanecen aferrados a esta fe de creer que Jesús es el Cristo, y que a pesar de todas las vivencias que podamos estar viviendo, entendemos que ya Él lo resolvió todo, que Él hizo todo lo que debía de hacer para que nosotros hoy tuviéramos vida y vida en su nombre. Quiero orar por el equipo de Norteamérica. Primeramente, quiero comenzar orando por todo este equipo de Norteamérica que está en México, Canadá y Estados Unidos. Y quisiera que no solamente yo, sino que usted, que está en su casa, en su carro, que usted que va de camino a su hogar o va de camino a su trabajo, o que ya está al punto tal vez de acostarse cuando le escuche el devocional, usted dedique un minuto para orar por ellos, para que la gracia de Dios sea
abundantemente sobre sus vidas y puedan continuar haciendo esta gran labor que está ocurriendo en Norteamérica, sobre todo en la región de Canadá. Así que ruego a Dios por ellos y pido que usted me acompañe. Padre eterno, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, estoy delante de ti, agradecido por la vida que tú nos das, agradecido por todo tu favor, agradecido por todas tus misericordias, agradecido por todo lo que tú has hecho, agradecido porque tú te revelas más y más a nuestras vidas y nos ayuda a permanecer firmes, seguros, confiados de quién eres y por qué eres. Gracias, gracias mi Dios y mi Rey por la revelación de tu Hijo Jesús, el Cristo. En este momento yo ruego, Señor, ruego, intercedo, clamo ante ti por mis hermanos de Norteamérica. Ruego por los hermanos de México, Pastor Cetina, Pastor Mauricio y todos los demás discípulos de México. También ruego por todos los discípulos de Estados Unidos, el Pastor Ramírez, su esposa y todos los hermanos de Cuba que se encuentran en estos países. Ruego que la gracia tuya sea sobre ellos y que tú les ayudes a permanecer firmes y fieles y a través de ellos, Señor, se derrame un poderoso movimiento evangelístico. Pero, Señor, ruego por mis hermanos de Canadá, ruego por todo este equipo que tú estás levantando en Canadá. Ruego, Señor, por cada discípulo que está creyendo y escuchando tu palabra y que literalmente están esforzándose por dar la vida. Están esforzándose, Señor, para poder creer y para poder vivir esta fe. Yo ruego que la gracia tuya sea para con ellos. Que te reveles, Señor, de tal forma, de tal manera, que no consideren su vida nada y que lo puedan dar todo para hacer la evangelización mundial. Pudiera mencionar nombres de algunos, pero puedo caer en el error de dejar de mencionar algunos y por eso quiero orar por todos y cada uno de ellos, en cada una de las regiones, Señor, de Vancouver, de Alberta, de cada lugar, Señor, que hayan personas que puedan estar llegando y conociendo, Señor, en Montreal, cada discípulo, Padre, que está creyendo tu palabra, que está creyendo tu evangelio. Yo ruego por ellos para que tu gracia, Señor, sobreabunde. Yo ruego que se pueda consolidar estos obreros que van a salvar no solo a Canadá, sino también al mundo, porque ellos saldrán y harán y cumplirán con el mandamiento que tú dijiste de ir y predicar este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Gracias. Muchas gracias, Señor, por toda la obra que estás haciendo en ello. Por eso ruego que tu favor y tu bondad no se aparte de ellos un segundo, un instante, un momento, pues tú eres nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, mi linda familia, quiero darle una buena noticia, y es que vamos a comenzar definitivamente a desarrollar la enseñanza nuevamente del proceso de desarrollo del digno. Bien, vamos a comenzar por Mateo 24:14. ¿Por qué? Porque aquí está la comisión. Aquí está la comisión que el Señor declara que va a ocurrir. Aquí aparecen 4 puntos interesantes. Aparece el evangelismo, aparece el evangelio y aparece la evangelización mundial y la fe maranata. Lo vemos de esta manera. Y dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Será predicado, está hablando de que va a ocurrir el evangelismo.
Este evangelio del reino, el evangelismo va a ocurrir cuando se predique el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Cuando se haga el evangelismo con el evangelio del reino, ocurrirá la evangelización del mundo. Y entonces vendrá el fin, y entonces el Señor regresará, y vemos aquí la fe maranata. Bien, el Señor declaró primero lo que iba a ocurrir, y en segundo lugar, envió a los discípulos para que se cumpliese lo que ya él dijo que iba a ocurrir en Mateo 24:14. Él envía a los discípulos y lo vemos en Mateo 28:19, cuando él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se nos deja muy claro cómo lo que en Mateo 24:14 el Señor profetizó que iba a ocurrir, ahora lo pone en práctica y les dice a los discípulos que vayan a hacer esto que ya él declaró que va a ocurrir. O sea, la evangelización mundial es un hecho que está ocurriendo y que va a llegar a su final cuando terminemos de proclamar este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y el Señor regrese. En Marcos capítulo 16, verso 15, el evangelista Marcos nos narra así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué ocurre en este punto? El Señor confirma a los discípulos que iban y hacían la evangelización mundial, pero justo antes de entrar a la gran comisión, el Señor le dice algo sumamente importante. Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. En este pasaje, aquí encontramos 7 cosas sumamente importantes y aún más, pero solo me voy a referir a 7. Luego, si usted encuentra más, puede añadirla. Número 1, ¿quién comisiona? ¿Quién es que comisiona? La persona de autoridad y con facultad legal para hacerlo. Jesús, quien es el Cristo. Él es el que comisiona. Ahora, ¿por qué Jesús, el Cristo, comisiona? O sea, ¿por qué motivos? ¿Por qué pide que hagamos eso? ¿Con qué facultad o qué autoridad Él tiene para comisionar a alguien? Porque Él es el Señor. Cuando Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, está declarando que Él es el Señor. Ahora, ¿a quién comisiona nuestro Señor Jesús el Cristo? A todos los creyentes, a todos los hijos de Dios, a todos los discípulos, a todos los siervos, a todos los obreros. No comisiona a los pastores, a los evangelistas, a los apóstoles, profetas y maestros solamente. No, todos los creyentes, todos estamos comisionados. Él nos dice en las Escrituras: id a todos los creyentes. Así que es tiempo de que te percates de esto y dejes de pensar que el ir o el predicar o el declarar el evangelio es solo para los obreros. No, es para todos los que son hijos de Dios, para todos los que han creído. Ahora, ¿a qué nos comisiona? ¿Cuál es la función que vamos a realizar? Vamos a predicar el evangelio del reino y vamos a ser discípulos. Esta es la parte interesante. No solo iremos a predicar el evangelio, sino que dentro de la predicación del evangelio está plasmado el hacer discípulos. ¿Hacia dónde nos comisiona? ¿A qué lugar? A todas las naciones. A toda persona que nosotros encontremos debemos de compartirle este evangelio. ¿Y para qué Jesús el Cristo nos comisiona? ¿Cuál es el propósito? Para que se cumpla, para hacer, para obedecer la evangelización del mundo. ¿Y por qué
se nos comisiona a hacer la evangelización del mundo. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo final? Para que Él pueda regresar en nuestros días. Sí. Esto ocurre dos veces en el Nuevo Testamento. Primero con Jesús y los apóstoles en Mateo 28:19. Por tanto, id de ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28:19 aquí se explica con toda claridad, pero luego ocurre posteriormente cuando Bernabé y Saulo son llamados, elegidos, escogidos, apartados por Dios para salir a otras regiones a compartir el evangelio. Esto lo vemos en Hechos capítulo 13 del 1 al 3. Hechos capítulo 13 del 1 al 3 lo leemos y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, recuerde bien, profetas y maestros. No habían apóstoles en ese momento, no había pastores, no había evangelistas, aunque todos se evangelizaban, pero ministerialmente se reconoce aquí en las Escrituras que habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, a que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí están los nombres de estas personas. Y dice, ¿qué hacían ellos? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. O sea, en este deseo de servir a Dios, ellos estaban reunidos, ministrando al Señor, estudiando la palabra, edificando su fe. Se habían apartado, habían tenido un tiempo para esto, pues dedicaron a ayunar y estudiar las Escrituras. Y en esta insistencia de estar delante de Dios, ministrándole a Dios, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Aquí nos damos cuenta que dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo es quien escoge a una persona específica para un propósito específico. ¿A quienes apartó en Antioquía? Bien, apartó a Simón, a que se llama Níger, a Lucio de Cirene y a Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, con el propósito que iban a salvar la región de Antioquía. Ellos lo dejó en Antioquía, no los envió a otro lugar, porque hay veces que el Señor nos deja en ciertos lugares, no nos envía de manera definitiva a otro punto, los dejó ahí. Pero a Pablo y a Bernabé, que estaban juntos también ahí, les dio la gracia del apostolado y los envió para ir a cada región, para ir delante, abriendo una brecha, estableciendo congregaciones que tuvieran el evangelio y desde estas regiones pudieran salvarse todas estas provincias. Entonces nos damos cuenta que quien nos comisiona es Dios. Quien nos comisiona, quien nos envía es Dios. Y Jesús, el Cristo, es Dios. Por tanto, cuando nosotros recibimos un llamado de Él, hermano, debemos de tener el temor a Dios, de poder permanecer en ese llamado. Porque exactamente Jesús, el Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso es que Él es Dios. Y por eso, si nosotros amamos a Dios y obedecemos a Dios, debemos de ser sensibles a su voz. Cuando yo escucho que hombres y mujeres abandonan su ministerio, su lugar, su trinchera, el lugar que Dios le ha dado por las diferentes dificultades que enfrentan, me da gran tristeza. ¿Por qué? Porque descuidamos esa área del llamado al ministerio, el llamado específico que Dios nos hizo a lugares específicos y con gentes específicas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Aquí de manera muy clara y muy concreta nos percatamos de este llamado. Veamos cómo el apóstol Pablo explica este llamado en Hechos capítulo 26, verso desde el 15 hasta el 18. Dice así: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Esto fue cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo yendo de camino a Damasco, pero narrado en Hechos 26, 15, no narrado en Hechos 9, sino narrado en Hechos 26. Pablo aquí está hablando nuevamente de su experiencia con Jesús el Cristo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, un envío específico. Ahora irás a esta gente de los gentiles. Te voy a librar de tu pueblo, pero vas a ir a predicar a los gentiles. Bien, para que abra sus ojos, ¿a quiénes? A los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, está diciendo Jesús que la fe es en él, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira, hermano, aquí lo que está diciendo el Señor es, ve y proclama el evangelio, porque cuando tú proclames el evangelio, vas a abrir los ojos de las personas que Satanás ha cegado. Cuando tú proclames el evangelio, ellos se van a convertir de las tinieblas en las que Satanás los tiene envuelto, preso, y van a venir a la luz que soy yo. Y ellos van a salir de la potestad de Satanás, del dominio y gobierno de Satanás, y van a venir a mí, que soy Dios verdadero. Y me van a recibir, y van a recibir a través de la fe mi gracia, el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Jesús está diciendo, como verdadero rey yo derroté a Satanás, ve y decláralo. Como verdadero sacerdote resolví el problema del pecado, ve y díselo, anúncialo. Y como verdadero profeta yo puedo reconciliar al hombre con Dios. Ve y dile a ellos que ya el camino está abierto para que declaren esta palabra, para que declaren este evangelio. Y de una manera así precisa, el Señor envía al apóstol Pablo y también me envía a mí y también lo envía a usted. Bien, mi amado y querido hermano, mañana continuaremos, si Dios lo permite, con este maravilloso y lindo tema, hablando acerca de cómo el Espíritu Santo, que envió a Pablo y a Bernabé, qué obra hace en nosotros y cómo nos guía hoy a llevar a encontrar a estas personas que nosotros les vamos a ir a compartir el evangelio. Y como estamos hablando de la evangelización mundial, yo quisiera que usted escuchara esta maravillosa alabanza que es parte de las enseñanzas del proceso del digno. Aleluya. Señor nos dijo toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de toda nación. Esta es la gran comisión, hacer discípulos en toda nación, testificando el evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, enseñándoles a guardar todas las cosas que les mandó. Aleluya. Y estará con nosotros hasta el fin del mundo, nos prometió.
las cosas que nos mandó y estará con nosotros hasta el fin del mundo, nos prometió. Esta es la gran comisión, hacer discípulos en toda nación, testificando el Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, enseñándoles a guardar todas las cosas que nos mandó, y estará con nosotros hasta el fin del mundo, nos prometió. Para esto Dios nos salvó, para cumplir su propósito, predicar el Evangelio a toda nación. Esta es la gran comisión, hacer discípulos en toda nación, testificando el Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, quien es el Cristo. Sí, mis amados hermanos, hemos desarrollado un grupo de alabanzas para estas enseñanzas del proceso de desarrollo del digno. Si luego quiere usted algunas de estas alabanzas, por favor escríbanos y se la podemos enviar para que juntos con sus hermanos adoren al Señor. Quiero que usted, que es uno de aquellos que el Señor envió, que usted que está yendo, usted que ha entendido este llamado y que está compartiendo este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, alce su voz con todas sus fuerzas y diga: Maranata, Maranata, Maranata. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya.